El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Un estudio del economista Aurelio Suárez sobre la minería en Colombia demuestra que este sector, considerado por el gobierno nacional como una locomotora, tiene los vagones descarrilados porque genera pocos empleos debido a que las empresas usan grandes maquinarias, destruye el medio ambiente sin que las regalías compensen los daños, deja poblaciones enfermas y trabajadores lisiados, pero no paga estos daños sociales. Además, la política del Estado se reduce a entregar las minas a grandes multinacionales que tienen exenciones de impuestos, explotan los recursos a muy bajo costo y los venden fuera en cantidades exorbitantes sin que la nación participe de esas multimillonarias ganancias. El estudio recomienda crear una política minera que minimice los daños ambientales, evalúe cuándo es rentable una explotación y cuándo no, y genere realmente riqueza para el país y sus nacionales para invertir en derechos como educación, salud y vivienda. Pues realmente eso lo que está generando es una pobreza. ¿En ququé sentido? Se están llevando nuestros recursos y después nos los devuelven con un valor agregado, sin contar los perjuicios en todo el entorno humano, en el entorno ecológico. Pues que debemos aportar más al trabajador, tener más posibilidades de ampliar los recursos, no solamente naturales, sino también laborales. No hay nadie en el gobierno que esté pendiente de todo este tipo de actividades, ¿no? No, pues debería ser más para nosotros, porque al fin y al cabo el recurso es nuestro y pues la riqueza que quede para nosotros también poder salir adelante. El trabajo directamente aquí en Colombia para que las ganancias nos queden a nosotros. Eso es lo que yo creo, que debemos manejarlos directamente nosotros y no dárselos a terceros. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy tenemos un tema bastante importante del cual escuchamos hablar por todo lado, la minería en Colombia. Se habla de que la política minera del gobierno, de la locomotora minera, de que nos está trayendo mucho empleo, mucho progreso para el país. Hoy vamos a revisar con una voz alternativa qué tanto eso es tan cierto. Para eso hemos invitado al doctor Aurelio Suárez. Doctor, bienvenido. Buenas tardes, mil gracias por su gentil invitación. No, señor, el doctor Aurelio Suárez es economista, es dirigente político, analista político. Doctor Aurelio, cuénteme una cosa, usted hizo un estudio sobre la minería en Colombia, un estudio donde mira los costos de la minería, también sus ingresos y donde saca unas importantes conclusiones. ¿Cómo nació este estudio? ¿Cuál es el contexto en el que nace este estudio? Bueno, yo le quiero comentar que el estudio al que usted se refiere, que lo he denominado la minería colonial en el siglo XXI, no todo lo que brilla es oro. Fue un trabajo que hice para mi ingreso como miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Ese trabajo tiene tres propósitos principales. Primero, explicar un poco las características de la minería contemporánea. Y yo cogí para eso la historia del oro, mirando ante todo dos elementos. Una, cuál es el papel que el oro ha venido jugando en la sociedad y, acorde con ese papel que ha venido jugando en la sociedad, qué tipo de minería le corresponde. Para llegar a un punto final. Hoy estamos en la época del capital financiero. El oro juega un papel como valor bursátil en las bolsas de valores, pues además del papel industrial y de servir de reserva para fortunas individuales o particulares y de estados, y como un mecanismo de especulación financiera. Algunos economistas llaman el oro como la madre de todas las burbujas. Pues bien, a ese papel del oro y a ese papel de la minería, porque en general se extiende a todos los minerales y productos agrícolas y también productos energéticos, le corresponde hoy la minería a cielo abierto. La gente se pregunta por qué, si antes no había minería a cielo abierto, hoy encontramos unos rotos enormes en el mundo, unos huecos como el del Cerrejón,
como el que se piensa hacer en Cajamarca, en La Colosa, y entonces yo digo, porque ese tipo de minería de gran escala, de alta montaña, de intensiva en equipo, de daño amplificado en materia ambiental y social, esa minería es la que corresponde al actual modo económico del mundo. Esa es la primera cosa que yo quiero señalar. La segunda, la que usted anotaba, le hago una contabilidad de los verdaderos costos y los verdaderos ingresos a esa minería. Y la tercera, propongo una política pública minero-ambiental, porque en Colombia hoy no existe. Hoy las compañías hacen lo que quieren con la complicidad del gobierno, hablan de una autorregulación, y eso en la práctica es la anarquía en el manejo del tema minero en Colombia. Precisamente en el costo, por ejemplo, la explotación de oro, se utiliza el mercurio para sacar el oro, y eso contamina agua, contamina páramos. Aquí hay varias multinacionales detrás de páramos como el de Santurbán, etcétera, para explotar el oro. Eso realmente, ¿cuánto le deja a la nación y cuánto le cuesta a la nación? Mire, en el estudio mío yo me baso en algunos análisis muy serios, en 3 análisis muy importantes, de distintos centros de pensamiento de las principales universidades de los Estados Unidos, que analizaron los impactos de la minería a cielo abierto de carbón en los montes Apalaches. Ellos lo llaman un estudio de costos a través de la vida de la mina. ¿A qué estamos acostumbrados? ¿A cuánto cuesta sacar? Lo descuento de lo que vendo y eso es lo que la utilidad y ahí reparto. No, en los estudios que se están haciendo ahora con esta minería a cielo abierto son estudios que van desde los periodos de preexplotación de la mina, de explotación de la mina y postexplotación de la mina. Correcto. Entonces, ese aspecto que usted señala de la utilización del mercurio y del cianuro para la separación en gran tamaño, en piscinas de gran tamaño, para la separación del oro de la roca donde está incrustada, ese es uno de los aspectos, digamos, muy relevante por sus impactos que usted ya ha notado, pero hay muchísimos más. Mire que, por ejemplo, en el estudio de los norteamericanos de Harvard y de otras universidades, en un estudio interdisciplinario, se valoran costos como este, el impacto en la salud pública que se tiene en aquellos pobladores circundantes a las minas que durante 20 años tienen que estar soportando las explosiones continuas que se hacen en la montaña contigua a donde ellos habitan. Son cosas que hoy, por ejemplo, no sabemos, no hemos valorado. Me han comentado, no tengo el dato exacto, pero que hoy Cajamarca, sin haber empezado la mina, ya es el municipio con mayor porcentaje de VIH en el departamento del Tolima, con personas con presencia de VIH. Luego, estamos hablando de que es que cuando hay una explotación minera, el mundo cambia. Los impactos sobre la región, qué pasa con la agricultura que hay allí, qué pasa con la industria que hay aquí. Por ejemplo, el caso más notorio es el caso del Cerrejón, en La Guajira. El carbón es el 54% del Producto Interno Bruto de La Guajira y solo crea el 2% del empleo, pero acabó con la industria y con la agricultura, por impactos monetarios, etcétera, pues que son muy altos. Dentro de esos impactos también se mide, por ejemplo, la salud de los trabajadores que van a la mina, porque eso a veces allí van, se desgastan y cuando ya están muy desgastados ellos van a decir, páguenme los riesgos laborales y le dicen, no, eso era una preexistencia que usted tenía. Por supuesto, yo en el trabajo que hice para la academia, cojo, por ejemplo, los impactos en salud en trabajadores en el Cerrejón, en trabajadores en Cerro Matoso y en otras minas que incluso han sido denunciados en la Comisión Quinta del Senado por el senador Jorge Enrique Robledo. Pero adicionalmente cojo informes de otros países y por ejemplo le quiero contar que el sector con mayores accidentes de trabajo en los Estados Unidos después de la construcción es la minería, con un elemento adicional. Esta gran minería, esta minería a cielo abierto, esta minería del gran capital financiero, de grandes operadoras multinacionales que amplifica los daños que de por sí la minería conlleva, es una minería que además cada vez es más intensiva en equipo. Luego, además, emplea pocas personas. Está, por ejemplo, estudiado en los Estados Unidos que para el año 2015 la minería será de los sectores que reducirá la gente que enganchará para trabajar allí. En algunos estudios que recogí de Planeación Nacional sobre tasas de sustitución de empleo agrícola a empleo minero tampoco son buenos. Es muy poca la persona que sale de la agricultura y se va para minería a pesar de que la minería le destruye los cultivos, porque es mano de obra calificada ya. A lo sumo colocarán los campesinos con un casco y esas paletas que dicen pare y siga, pero la verdad es que no encuentran una ocupación digna y
y con un salario creciente y garantías en un trabajo minero. Eso quiere decir que no nos están diciendo toda la verdad con la locomotora minera. Ya regresamos aquí en Contrastes con más sobre este estudio sobre la locomotora, sobre la minería en Colombia. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Doctor Suárez, entonces hasta aquí ya tenemos que la explotación minera nos deja unos altos costos a terceros, claro, costos a la salud, costos al medio ambiente que no estamos teniendo en cuenta. Claro. Entonces realmente las multinacionales que llegan aquí explotan nuestros recursos, pero no pagan todos esos costos y el país les deja llevar todos los recursos. Pero hay algo más grave, tampoco nos participan totalmente de los ingresos que obtienen. Le voy a comentar 4 puntos. Sí. Primero, una compañía minera, cuando se instala en este país, recibe un título minero y lo empieza a explotar, sí, esa compañía minera le tiene que pagar al gobierno unas regalías, al Estado colombiano unas regalías. Pues bien, hice la siguiente comparación. En el año 2000, por cada 100 pesos que ellas exportaban de los productos que extraen de acá, dejaban 13 pesos de las exportaciones. Hoy, a pesar del auge minero energético, de la locomotora que usted ha señalado, de cada 100 pesos que exportan no llegan a dejar ni siquiera 7. O sea que en proporción las regalías con respecto a las exportaciones han disminuido de valor. En segundo lugar, también el tema de los impuestos. No, es que ellas pagan sus impuestos. Hice la siguiente operación. Comparé los impuestos que pagan contra la plata que se deducen por todas las exenciones y regalos que el gobierno les ha dado. En el año 2000, por cada 96 pesos que se deducían, pagaban 1. Ahora, por cada peso que pagan, se deducen 3. Luego, cada vez que avanza la minería aumentan las deducciones. En tercer lugar, las compañías obtienen unas ganancias en los mercados financieros que no le trasladan al Estado colombiano. Cuando la mina La Colosa se entregó a la Anglo Gold Ashanti, una onza de oro estaba valiendo más o menos $900. Hoy está valiendo $1.700. O sea que ese activo en manos de ella ha duplicado su valor, pero de la valoración de ese activo el país cero recibe. Y a la vez la valorización de ese activo, que ellos mismos lo hacen valer en buena parte por operaciones especulativas en las bolsas de valores, también la compañía va ganando valor de mercado, porque como tiene un activo tan poderoso, entonces los ahorradores o los inversionistas la ven atractiva y le valoran más sus acciones. Hay una serie de ganancias que para el público en común son intangibles, pero que cuando usted hace la contabilidad de ingresos son enormes y de ellas el país participa de la manera tan ínfima como yo explicaba acá. De tal manera que ¿cuál es la realidad de esa contabilidad? Que incurren en unos costos ocultos que no pagan y obtienen unos ingresos ocultos de los que no participan. Es decir, el país realmente es burlado en este tipo de operaciones. ¿Esto se debe a unos contratos leoninos que hace el Estado? Eso se debe a que en Colombia no hay una política pública minero-ambiental. El actual ministro de Hacienda, y que era ministro de Minas antes, se molesta bastante cuando yo digo, y lo digo con pruebas, de que él fue a Toronto a raíz de la creación del viceministerio de Minas a la Bolsa de Toronto. La Bolsa de Toronto es importante porque allí están radicadas las principales compañías mineras del mundo, operan allí en sus operaciones bursátiles y financieras. Y entonces cuando se creó el viceministerio de Minas hubo ruido, como se dice, en los mercados de Toronto, y el ministro de Minas fue a calmarlos. Y pronunció una frase que es, yo diría, de esas frases que pasarán a la historia, como aquella de Marroquín, de que cuando lo juzgaron por lo de Panamá dijo que le entregaban habían recibido una Colombia, un país, y había entregado 2. Entonces el ministro Cárdenas fue a Toronto y le dijo a los inversionistas: no se asusten, que nuestro papel es hacerlos felices a ustedes. De tal forma que, ¿qué podemos esperar cuando lo que le importa es hacer felices a las compañías y no a 45 millones de colombianos? Tras de que las compañías se llevan nuestros recursos, no nos participan de nuestros ingresos, etcétera, ahorita hay una política de algunos contratos ya se están acabando, como Cerro Matoso, y nosotros los estamos prorrogando.
Sí, lo que pasa es que vuelvo y le insisto, no hay una política pública minero ambiental, violando la Constitución. En el caso de Cerro Matoso es níquel. En el caso de Cerro Matoso es níquel y ferroníquel. Yo le voy a especificar un poquito lo de Cerro Matoso muy brevemente, pero es que no hay una política pública minero ambiental, entonces usted no tiene ni cómo exigir, ni qué demandar, ni nada, porque aquí el gobierno lo único que hace es perseguir pequeños y medianos mineros, diciendo que el problema es la minería que él llama ilegal, o sea, volverse mineros casi que volverse ilegal en este país, y en las compañías grandes, las que hacen los grandes huecos, hay 60 títulos mineros de 9.000 que hay en Colombia que pagan el 85% de las regalías. Esas compañías tienen la licencia del gobierno para hacer lo que sea, y todo lo demás es ilegal, según la teoría del gobierno. Pero bien, con respecto a lo que usted me dice, el caso de Cerro Matoso. El caso de Cerro Matoso es un caso, pues, de esos de ponerse a llorar. Por lo siguiente, primero, Cerro Matoso es una mina de níquel que in situ ahí mismo, a través de unas instalaciones industriales, hace aleación con hierro y produce ferroníquel. Y lo que exporta no es tanto el níquel, sino el ferroníquel, que es la materia prima básica para la siderúrgica, para la producción de acero. Pues bien, yo le quiero comentar que el gobierno colombiano fue socio de Cerro Matoso hasta 1997 a través de la empresa de Minercol. Tenía el 47%. El gobierno colombiano en el año 96 firma un contrato, el 051, que recogía todas las concesiones que las compañías extranjeras en asocio con el gobierno tenían y lo prorroga hasta el año 2029 y además en condiciones tan espantosas como decir que las instalaciones que iban a revertir este año, en el 2012, se las iba a alquilar a las mismas compañías por por 1,25% del valor de los activos. Eso se justificó en un momento dado porque, bueno, el gobierno es dueño del 47% del proyecto, entonces, pues sí. ¿Qué es lo que hace el gobierno nacional? Después de entregarle el contrato, al año siguiente le vende a las compañías su participación por 180 millones de dólares cuando había invertido 300 millones de dólares en el proyecto. Y le entrega un negocio de burro amarrado que es el que hoy nos están cobrando. El gobierno no podía haber prorrogado el contrato del 2012 al 2029 porque el Código de Minas de entonces vigente prohibía que al mismo concesionario se le prorrogara la concesión. Y lo hizo. Adicionalmente, el gobierno acepta todas estas cláusulas leoninas que había pactado con la disculpa de que era socio, pero ya dejando de serla, el contrato evidentemente tiene un desequilibrio económico. Este gobierno del presidente Santos hizo una peor. Se fue para el Consejo de Estado e hizo una consulta sobre aspectos no centrales de estos que estamos discutiendo. Le dice al Consejo, el contrato es renegociable, y el Consejo de Estado, que se limita a lo que el gobierno le pregunta para dar sus conceptos, le contesta, claro, todo es renegociable. El gobierno le dice, ¿fue legal el contrato de anexarle más áreas a estos concesionarios? Y el otro le dice que sí, pero el gobierno no le aclara en la pregunta que era el mismo concesionario, que es el punto que es realmente ilegítimo en el contrato. De tal forma que un gobierno que procede de esa manera, o que ha procedido, y este procede incluso con hechos y evidencias como las que le he comentado acá, pues qué política pública minero-ambiental va a haber. Yo creo que la gran convocatoria es a que los sectores sociales, los demócratas de este país, los verdaderos patriotas de este país, los que queremos a Colombia, nos unamos exigiéndole al gobierno que abra una discusión con toda la sociedad para construir una verdadera política pública minero-ambiental, como lo ordena la Constitución en su artículo 334. Doctor Suárez, regáleme un segundito, hacemos un corte y ya regresamos con este tema de la locomotora minero-energética y las consecuencias que tiene para los recursos naturales de Colombia. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Bueno, doctor Suárez, ¿qué tan cierto es que las multinacionales que se llevan nuestros recursos naturales no están pagando los impuestos, digamos, gracias a un control efectivo del gobierno, sino a un reporte que ellas mismas hacen? Eso es cierto. Y uno de los casos más aberrantes es el de Cerro Matoso. El profesor Guillermo Rudas, que es una persona muy juiciosa en estos temas, en un trabajo muy reciente sobre Cerro Matoso, hace notar algo que
Incluso el nuevo presidente de Cerro Matoso lo reconoció hace poco en una emisora de radio en Colombia. Cuando usted coge los ingresos de la compañía para liquidar las regalías, los ingresos que denuncian o que le muestran al Estado son unos. Pero cuando usted va a la declaración de renta, los ingresos aparecen ser mucho mayores que los que declaró para el pago de regalías. Hay una inconsistencia que las compañías de verdad no han podido explicar. Yo podría entender que hay ingresos adicionales, yo podría entender que es que el uno está liquidando níquel, el otro está liquidando ferroníquel, pero las cuentas no aparecen claras y las distancias son mucho mayores. Pero además no solo en el tema del pago de las regalías. La opinión ha visto en esta semana en distintos medios los impactos en materia de salud de los trabajadores que han trabajado, por ejemplo, en el caso de Cerro Matoso, y ya usted lo mencionaba anteriormente en otros casos. Y me llama la atención que el señor presidente de Cerro Matoso dice, no, es que todos nos volvemos viejos y nos enfermamos. La población misma, los impactos que tiene, porque esa aleación de ferroníquel es una aleación que requiere el manejo de lo que llaman gases y residuos lixiviados muy técnicamente, porque si eso no se maneja bien sobre las aguas, sobre el medio ambiente, va a haber impactos muy negativos. La población ha venido sufriendo de esto. Y entonces entiendo que estos señores de Cerro Matoso tienen un proyecto de mejora en esto, pero parte del proyecto de mejora que tienen es sobre la base de arrodillar al gobierno y decirle, pero me lo prorroga. A mí me llama la atención que el fallo del Consejo de Estado, particularizando un poco sobre Cerro Matoso, termina dándole como una especie de cheque en blanco a la compañía, que estamos hablando de la compañía más poderosa del mundo en materia minera, que es la BHP Billiton. Y esa compañía, pues prácticamente puede arrollar al gobierno con un fallo que el mismo gobierno le permitió, una especie de autogol, le permitió tenerlo para decir, ya hay declaraciones, si quieren renegociar, renegocian, y si no quieren renegociar, no renegocian. Es importante tener en cuenta una cosa, 8 congresistas del país, 6 senadores y 2 representantes a la Cámara de todos los partidos políticos presentaron en estos días una acción popular para que un juez conmine al gobierno a que demande la nulidad del contrato, porque el Consejo de Estado le preguntaron, ¿y el contrato está vigente? Y entonces el Consejo de Estado contestó, pues claro que está vigente, porque si el gobierno, que es el único que lo puede demandar la nulidad, no lo ha demandado, pues está vigente. Obvio que es así, no quiere decir que sea legal y legítimo y equilibrado. Y ahora, me parece muy importante insistir en un punto, y es que todos estos problemas que estamos viviendo, vuelvo e insisto, es porque el país no tiene una política pública minero-ambiental. Aquí no hay ejes, aquí no hay criterios, aquí no hay objetivos, aquí no se ha definido el país que persigue con esto. Aquí lo único que se ha definido es otorgue títulos mineros a estas compañías. Mire, en los últimos 10 años, los títulos mineros han pasado de 1.000 títulos mineros a más de 5.000. Y más de 9.000, perdón, a 9.000. Que eso es lo que llama la locomotora. La locomotora. Y las hectáreas otorgadas en esos títulos han pasado más o menos de 1 millón y algo a más de 5 millones de hectáreas. Pero cuando usted mira ese crecimiento, tiene que compararlo con el crecimiento de la inversión extranjera. Los títulos mineros no han crecido porque los pobres o los medianos estén pidiendo títulos mineros, sino a raíz de lo que usted señala, la locomotora. Es que a mí me gusta usar muy poco esa palabreja, porque me parece, con todo el respeto lo digo, un poco grosero con la opinión. Ponen a producir todas nuestras tierras, nuestros recursos, nuestras minas, pero realmente no obtenemos los beneficios. Yo le quiero hacer una pregunta. La poca plata que recibimos por todo eso que entregamos, ¿sí la estamos invirtiendo de pronto en educación, en salud de nuestra gente? ¿O qué hacemos nosotros con esa plata? Por ejemplo, las regalías más Ecopetrol le pueden haber entregado al gobierno nacional por participación varios decenas de billones de pesos de utilidades. ¿Qué está haciendo el gobierno con esa plata? El gobierno con esa plata está montando lo que llaman la otra locomotora, la de la infraestructura. Van a invertir 40 billones de pesos para concesiones privadas de las principales vías del país. Mientras los caficultores, mientras los cacaoteros, mientras la industria se está hundiendo, porque todos nosotros sabemos, y esto también lo tengo en mi trabajo, que las economías que se especializan en explotar de manera intensiva los recursos naturales no renovables, como lo está haciendo Colombia, sufren una enfermedad económica que se llama la enfermedad holandesa o el mal holandés, que consiste en ¿qué? El ingreso masivo de dólares
hace que la moneda colombiana se revalúe. Al revaluarse la moneda colombiana, las exportaciones se encarecen, porque el que exportaba $1 antes recibía 2.000 pesos por ese dólar y hoy no recibe sino 1.700 pesos. Sí. Pero adicionalmente las importaciones se abaratan, porque lo que costaba $1, 2.000 pesos para traer $1, ahora vale 1.700. Entonces la industria de la agricultura quedan como en un sándwich donde exportar le sale más caro e importar a los competidores les sale más barato y empiezan a acabarse. Pero no para ahí. ¿Qué sucede? Cuando usted va a un banco, siendo agricultor industrial en una economía como esta, ya no le prestan. Los recursos se colocan riesgosamente allí, pero se trasladan a actividades de construcción, de infraestructura, a lo que llaman en la economía técnicamente bienes no transables, y entonces los recursos de capital que hay para socorrer estos sectores se vuelven esquivos y se hunde la agricultura en la industria. Es tan cierto lo que yo digo en mi trabajo, que cada vez que el gobierno nacional, el DANI, entrega un reporte sobre la evolución del Producto Interno Bruto del país, la industria está en negativo y la agricultura en cero. Fíjese usted, 28 subsectores industriales en el primer semestre del año 2012 tienen crecimiento negativo. Y cuando los cafeteros salen a protestar, pues es obvio que salgan a protestar, porque ese es un producto dedicado a la exportación que recibe por los ingresos cada vez menos a raíz de la tasa de cambio del dólar, y además es un producto de origen minifundista, donde estos campesinos, productores pequeños y medianos, no tienen cómo defenderse o tienen otras alternativas para poder resistir o soportar los impactos económicos o macroeconómicos de lo que yo estoy explicando. Entonces, ¿para quién estamos haciendo carreteras e infraestructuras si no es para los cafeteros, los campesinos nuestros? Esa pregunta es muy pertinente. Estamos haciendo carreteras para facilitar el saqueo que se le está haciendo al país, para que quienes están sacando el oro, la madera, el gas, el petróleo, el carbón, tengan infraestructura adecuada para que puedan sacar del país todo lo que están sacando. Es muy importante cuando la gente escucha que hay una inversión extranjera. Es muy importante que la gente sepa que esa inversión no es gratis, que el dólar que se invierte en Colombia viene para reproducirse por más de $1 y sacar. El dinero va a donde puede salir, dicen allí. Y en el caso de la minería, esto sí que se cumple con creces. Le quiero insistir, tenemos que elaborar los colombianos una política pública que tenga una serie de elementos que permita a Colombia, como nación soberana y autónoma, decidir, determinar, esta inversión se hace, esta explotación se hace o esta explotación no se hace. ¿Cómo vamos a hacer ahora para construir una política pública, por un lado, que respete a los pequeños mineros, a los mineros que llaman ilegales, y por el otro que nos permita a los colombianos hacer explotación de estos recursos? Yo creo que este debate sobre la minería, y con esto concluyo porque puede ser importante, tiene que cambiar toda la visión de todas las disciplinas colombianas sobre lo que es exactamente esto. Y yo le diría al país, no es una bendición la minería. Sin duda alguna, lo que estamos viendo no es una bendición, y mucho menos esta minería. Yo creo que si se genera un desarrollo que no es armónico de todo el país, ni económicamente entre los distintos sectores, ni ambiental, ni socialmente, no podemos decir que es una bendición, y menos de manera desbocada, como se le ha permitido a este llamado boom minero energético que arrase con las estructuras sociales, ambientales y económicas nacionales. Doctor Aurelio, le agradecemos muchísimo el habernos hecho claridad con respecto a este tema y el haber sido una voz alternativa con respecto a todo lo que se dice de las grandes ventajas que tiene la minería, y hoy encontramos con este estudio que esto no es tan cierto. Muchas gracias, muy gentil, y que se tenga como un aporte de la academia para la discusión nacional que esto tiene que dar. A ustedes los invitamos para el próximo domingo, aquí a las 12 del día, en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas, para que con otra voz alternativa tratemos otro tema y miramos qué hay detrás de toda esta información que nos llega y que no tenemos muchas veces otras fuentes para analizar y contrastar.